Hola, ¿qué tal? Yo soy Vianney Menagui y hoy voy a contestar algunas dudas que ustedes me han estado haciendo. Por favor, si tú tienes alguna duda, anótala en la caja de comentarios y voy a estar procurando contestar todas. La verdad es que yo sé que me tardé mucho y les agradezco la paciencia, pero no quería dejar de contestar estas preguntas porque todas son importantes. Acuérdate que te dejo en la descripción los capítulos para que tú selecciones la parte que quieres ver y así sea más fácil para ti acceder a la información, a lo que necesitas en ese momento. O igual puedes ir viendo por secciones. Vamos a iniciar entonces con estas preguntas. La primera dice, muy buena información, te agradezco mucho que subas un video de hasta qué edad debemos dejar de bañar a nuestros hijos por respeto a su privacidad. Pues muy buena pregunta. Creo que efectivamente es respeto a su privacidad, pero también es respeto a su capacidad de desarrollar, de crecer, a no entorpecer su camino. La respuesta quizá va a parecer exagerada, pero es a partir de los 3 años y te voy a explicar con calma cuál es este proceso. A partir de la edad en que empiecen a ir a la escuela, que es 3, 4 años, es la edad en la que ellos tienen que empezar a cuidar su propio cuerpo, asearlo cuando se van a bañar y asearlo cuando es hora de ir al baño. Ahora, ¿a qué me refiero con bañarse solos? Pues obviamente no vas a decirle, hijo, te toca meterte a bañar y lo dejas solito o lo dejas solita. Es hora de que dejes de bañarlo tú y que empieces a dirigir su baño. Pareciera una tarea muy difícil. Yo comparto mi experiencia cuando mi hijo tenía 4 años, yo empecé a enseñarle a bañarse. Y fue bastante rápido y me sorprendí de la capacidad que tienen en general para poder lograr cualquier cosa. A los 5 años mi hijo ya sabía deslizar su prepucio, sabía lavarse bien entre las nalgas, sabía que había lugares específicos donde se debe jabonar, como el cuello, las axilas, los pies, que luego son zonas que a los niños se les pasan. Y ahora solo me encargo de dejarle las cosas al alcance, que sé que las puede encontrar fácilmente. Esto no implica que yo me voy y lo abandono por 10 minutos, sino que estoy al pendiente porque el baño es un lugar de riesgo. Así que sí, dejar de bañarlo es dejar de meter las manos, tus manos entre sus genitales, dejar de enjabonar tú su cabeza. Quizá no parezca una tarea fácil, pero créeme que lo van a lograr y ellos se sienten contentos y se sienten orgullosos de estar creciendo, sobre todo si tú favoreces esta mirada. No ayudan cosas como, ay, no lo estás haciendo bien, a ver, aquí no lo hiciste bien, a ver, yo lo hago, pásame. En cambio decirle, muy bien, mira, te faltó este lado, hay que tallarlo bien. O te voy a explicar nuevamente cómo se hace para que lo hagas cada vez mejor, pero has estado mejorando mucho. Y créeme que con estas frases, que con esta paciencia de tu parte vas a lograr que sea mucho más rápido. También es necesario que si tú ya decidiste empezar con este proceso de enseñanza, le expliques para que también ellos lo vayan asimilando. Le puedes decir algo como, yo ya no voy a bañarte más, lo tienes que hacer tú porque quiero enseñarte que el cuerpo es privado, quiero enseñarte que nadie más debe tocar tu cuerpo, es importante que yo ya no meta mis manos entre tu cuerpecito a menos que sea necesario o para enseñarte, pero poco a poco vas a dejar de sentir cómoda esta sensación en la que yo tengo que tocarte. También es importante que como parte de tener un cuerpo tú empieces a hacerte responsable de él y sepas que cuidarlo y amarlo implica esto, empezar a bañarte solito, y esto es parte de crecer y es muy bonito. Yo voy a estar ahí para acompañarte en todo momento, pero te va a tocar a ti hacer las cosas que antes a mí me tocaba hacer. Y pues bueno, espero que te haya servido la respuesta. El reto es que empieces ya, no importa si tu hijo tiene 4, 5, 6 años, que empieces ya, porque nunca es tarde para empezar a enseñarle este tipo de cosas a nuestras hijas o hijos. Voy a dejar aquí un video que ya hice sobre la limpieza de genitales y esto incluye la hora del baño. Y vamos con la siguiente pregunta que la hizo alguien en el video de la limpieza de los genitales. Dice, y en el caso de las niñas que están aprendiendo a ir al baño y se nota que están dejando de residuos, ¿cómo se les enseña a mejorar su técnica? Bueno, esto pasa muchísimo y es normal. La limpieza puede mejorar cuando le ayudas a tu hija a hacerse una limpieza un poco más cuidadosa. Esto no quería escribirlo también porque a veces es importante explicar cómo hacerlo y ojalá lo pongas en práctica. Lo que vas a hacer es lo siguiente, necesitas un espejito, una toalla húmeda de estas de bebés, para los bebés, un espacio cómodo y seguro y las manos limpias. Y así de sencillo, vas a enseñarle a tu hija a sostener su espejo
que esté cómoda, por ejemplo, sobre la cama en su cuarto, evitar que haya personas en ese momento, obviamente, y le vas a enseñar a limpiar con su propia mano y con la toallita todos los residuos que ve que se quedaron. Tienes que enseñarle que no puede introducir nunca objetos, dedos, nada en su vagina y que únicamente va a limpiar por fuera. Antes de que se me espanten, voy a compartirles algunos puntos a favor. Le estás enseñando a tu hija que se tiene que lavar las manos antes de tocar los genitales. 2, también le estás enseñando que es su cuerpo y que tiene todo el derecho de conocerlo. Va a ser mucho más fácil saber cómo son los genitales, en qué parte se encuentran los genitales, y esto no es mentira. Hubo alguien por ahí que me comentó que no sabía que tenía un prepucio hasta que tenía 13 años, y es que es cierto, no nos lo enseñan. ¿Y cómo le vas a decir a tu hija, que nadie te toque los genitales si no sabe cuáles son sus genitales? ¿Cómo le vas a decir a tu hija, nadie debe meter nada en tu vagina si nunca ha visto su vagina? ¿Sí me explicó? Y esto tiene que ser con mucho cuidado, con mucho respeto, y obviamente tú vas a estar ahí para explicarle la primera vez, vas a tener cuidado, ella también va a descubrir que es una zona muy sensible. No te espantes porque no es como que se va a erotizar en ese momento, ya he explicado en otros videos que no funciona así, pero sí va a darse cuenta que es una parte más sensible, que tiene que ser muy cuidadosa, va a mejorar su higiene a la hora de hacer del baño, bueno, a la hora de limpiarse, y créeme, poco a poco va a ser menos común que ya tenga que utilizar el espejo y la toalla, porque va a ir limpiándose cada vez mejor cuando vaya al baño. Y otro de los mensajes que estás dejando y que me parece que es muy claro es: los genitales solo los tocas tú, por ninguna razón te van a tocar. Obviamente cuando sea grande va a comprender que habrá momentos como las visitas en el ginecólogo o en las visitas en el urólogo en general. Va a ser importante que ellos comprendan que solo en ciertas ocasiones pueden tocar sus genitales, y mientras no, ni siquiera porque estén sucios, porque ella o él tiene la capacidad para limpiarse por sí mismos, para cuidar su cuerpo. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice: hola, me preocupa que mi hijo de 7 años toca las partes íntimas de otros niños y niñas. Le he hablado mucho y no sé qué pueda pasar, qué debo hacer y si esto es normal. Un consejo, por favor. Bueno, vamos a tratar de acomodar un poquito esta información, porque a veces puede ser que tú me des un contexto, pero se necesitan muchos detallitos para poder llegar a una conclusión general. Entonces únicamente voy a compartir mi perspectiva o lo que yo te podría decir. Las sensaciones incrementan en general conforme vamos creciendo, y esto es importante aceptarlo, tanto los papás como los hijos. Decirles: sí, tú vas sintiendo cada vez más cuando vas creciendo, y esto es normal y es sano, pero hay ciertas reglas que les tenemos que enseñar a nuestros hijos. Primero, que sentir es agradable, pero es privado. No puedes tocar el cuerpo de alguien más porque es una experiencia que no debes estar viviendo como niño, como niña. 2, no puedes acercarte a alguien más, así sea inofensivo, como un beso, una caricia, un abrazo, si esa persona no quiere recibirlo. Y eso es importante que lo aprendamos. Y 3, tienes que aprender a respetar todas las reglas y todos los preceptos que tenemos en la escuela, en las casas, etcétera. Y entre ellos está el no tocar las partes privadas de las personas. Ahora, quiero compartirte que esto es como poner un límite, como cuando hicieron una travesura en la escuela y tú llegas a la casa, no lo vas a regañar, no le vas a decir: es que ¿por qué lo tocaste? ¿Por qué le di? No, porque eso solo va a hacer sentir que es algo demasiado prohibido, que es algo malo, cuando le tenemos que explicar que es algo que no es para niños, simplemente que es una actividad adulta y es necesario poner un límite. Entonces, vamos a suponer que se portaron mal en la escuela, llegan a la casa, tú hablas y dialogas con ellos y no lo dejas pasar y se te olvida y ya no vuelves a tocar el tema. Hablas con ellos, le explicas y le das la información, como la que acabo de compartirte, le dices que tienes que poner un límite, y ese límite va a ser: no puedes tocar las partes de otros niños, independientemente de que ellos quieran, tú no puedes tocar las partes de otros niños, y después vas a dar un seguimiento, es decir, vamos a seguir trabajando en esto hasta que quede muy claro, porque a veces se tiene que decir una y otra vez, y a veces son cuestiones muy sencillas. Por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo decirle a mi hija, y todavía sigo trabajando en ello, que no puede salir a la sala desnuda porque se siente muy cómoda, aunque sienta mucha confianza. Es importante comprender que ya está creciendo y que hay momentos en los que ya no puede tener hacer este tipo de actividades, como cuando tenía 3 años, por ejemplo, en el que los niños y niñas se sienten orgullosos de su cuerpo, se sienten bien y pues no tienen pena de mostrarlo. Entonces, en este caso, yo desconozco muchas de las características específicas de esta situación.
por lo cual no te podría decir, y te recomiendo que no lo dejes pasar, que asistas con un terapeuta, que asistas con un educador sexual, alguien que te pueda orientar específicamente en tu caso, pero sí es importante que empieces a poner límites, porque la coerción es algo que se toma en cuenta para el abuso, y si hubo coerción, es abuso. E incluso, aunque se trate de juegos sexuales entre iguales, es decir, misma edad, sin coerción, con consentimiento de ambos, debe ser orientado, no se puede permitir, no puedes dejarlo pasar como una práctica que realiza tu hijo. Tarea como papás y mamás es tomar esto como un reto y decir, voy a aprender y voy a ayudarte y voy a compartirte todo lo que aprenda para poder, para ayudarte a crecer sanamente. Así que espero haber contestado tu pregunta. Entiendo la angustia que se puede llegar a sentir ante este tipo de situaciones, sobre todo cuando ya empiezan a abarcar o a afectar otras áreas como la escuela, las salidas en general en lo social o en lo familiar, y si es importante atenderlo. Vamos con la siguiente pregunta y dice aquí alguien que lo comentó en el video, igual que se los voy a dejar por acá, de cómo enseñarle a mi hijo que no toque el cuerpo de otras personas, y preguntan, ¿qué hacer en las mismas situaciones pero con niños más grandes? De 8 o 9 años, por ejemplo, sería. El erotismo es parte del desarrollo y bueno, esto es normal que se vayan encontrando diferentes cosas, tanto visuales como sensitivas, que favorezcan este desarrollo del erotismo, pero yo creo que no es lo mismo que un niño de 3, de 4, 5 años se asome para ver el cuerpo o quiere estar tocando el cuerpo de otras personas, porque para mí eso sería curiosidad, a que si un niño de 9 años lo hace, eso ya formaría parte no de curiosidad, sino de erotismo, porque a los 9 años ya se tiene otro concepto diferente del cuerpo, ya no estás pensando en por qué las mujeres son diferentes que los hombres, eso lo viviste cuando tenías 4 años en el preescolar. A los 4 años tú ya definiste si eres hombre o mujer, cuáles son las partes que diferencian a un hombre de una mujer y todas estas cuestiones. Entonces a los 9 años probablemente lo que esté buscando el niño o la niña sea sentir agradable, porque es agradable para el ojo humano ver otro cuerpo humano. Y es normal, pero sí tienes que poner el límite, igual que en el caso anterior. Si no se ha hablado del tema, pues obviamente no es tan fácil reconocer que hay actividades adecuadas o inadecuadas con respecto al cuerpo propio y al cuerpo ajeno. Y esto es necesario abordarlo. Un niño puede crecer sintiéndose seguro en su cuerpo si le enseñamos a conocerlo. Y si le enseñamos a conocer su cuerpo y que el placer y todo lo que siente es parte de él, y saber qué hacer con esto, entonces estará madurando saludablemente. Así que la tarea como mamá o papá es explicarle que el cuerpo ajeno es completamente privado, que puede sentir muy agradable, que puede sentir muy bonito al verlo, que le puede gustar la sensación que experimenta en diferentes partes de su cuerpo, y ahí puedes ayudarle a reconocer en qué partes del cuerpo está sintiendo algo, y sobre todo porque se van a ir centrando en los genitales esas sensaciones, pero que a pesar de esto, que siente agradable es importante, y primero está el respeto, y primero está la privacidad a su cuerpo y al cuerpo del otro, porque si no le enseñamos que no puede estar viendo a otras personas, que no puede estar tocando a otras personas más grandes o más pequeñas, no importa la edad, entonces para él no va a haber ningún riesgo si incluso alguien más llega a verlo, no importa la edad, más grande o más pequeño. Yo creo que esta es una oportunidad muy grande para explicarle muchas cosas. Ya es una edad, los 9 años, los 8 años, ya es una edad en la que nosotros podemos empezar a hablar con nuestros hijos sobre los cambios de la pubertad, sobre las relaciones sexuales o a esto que conocemos como hacer el amor, y que es importante que lo vayan conociendo. Y de verdad que en este proceso vas a encontrar muchas pautas, muchas reglas, muchos límites que se tienen que poner. Voy a empezar a subir también un poco más de videos sobre estas edades, que también son algo complejas porque no lo conocemos, porque no nos lo enseñan, pero no porque realmente sea difícil. No se vale juzgar a nadie, entonces pregunten. Yo voy a estar muy contenta de leer sus preguntas y de contestar las que sean más complicadas como estas, y que me gusta a mí hablar y decirles y explicarles puntos que yo creo que pueden servir para todos. Pues creo que esto es todo por el video de hoy. Les agradezco mucho. Acuérdate de suscribirte, de activar la campanita, y también pues te invito a que te des una vuelta por el canal. Te mando muchos besos y muchos abrazos. Nos vemos la siguiente.